Argentina, un país precioso, pero también de lugares donde la humanidad parece desaparecer por completo. Entre ellos, existe una prisión que no solo ha marcado la historia del país, sino que ha sido descrita por exreclusos como el verdadero infierno en la tierra. Hoy te voy a llevar dentro de la cárcel de Devoto, el penal más temido, peligroso y sobrepoblado de Argentina. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es apto para los débiles, esto no es ficción. Todo lo que escucharás ocurrió entre rejas. Y sigue ocurriendo hoy. La cárcel de Devoto, oficialmente llamada Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abrió sus puertas en 1927. Fue diseñada para albergar a unos 800 internos, un número que hoy suena a fantasía. En la actualidad, más de 2000 hombres viven amontonados entre sus muros, en un estado de hacinamiento crítico que desafía cualquier estándar de derechos humanos. Su arquitectura imponente, con esos muros de ladrillo rojo que se elevan como una fortaleza medieval en medio de un barrio residencial, fue pensada como un símbolo de rehabilitación, una promesa de reinserción social, pero esa promesa se desvaneció muy pronto. Con el paso de las décadas, Devoto se convirtió en un caldo de cultivo para la violencia, la corrupción y un abandono institucional que parece crónico. Lo que empezó como un proyecto de reinserción terminó siendo una pesadilla sin fin. Cada ladrillo de esa estructura parece impregnado del fracaso de un sistema que, en lugar de reformar, destruye. Dentro de Devoto la vida se mide en cigarrillos, respeto y miedo. Los pabellones están tan llenos que algunos presos duermen de pie o sobre cartones en los pasillos húmedos y fríos. El agua es un lujo escaso. Las ratas son parte del paisaje cotidiano y los motines, una rutina tan predecible como peligrosa. Cada día es una lucha constante por sobrevivir, por mantener un espacio personal de apenas unos centímetros, por no caer en las manos equivocadas, esas que controlan el poder, la comida y hasta el derecho a respirar tranquilo. Los testimonios de quienes han estado allí son escalofriantes. Hablan de una tensión constante, un ambiente cargado de agresividad donde el más mínimo error puede costarte la vida. Algunos internos aseguran que en Devoto la verdadera condena no es la sentencia que te impone un juez, sino seguir respirando ahí dentro. Y aún así, lo peor no son las condiciones inhumanas, sino lo que ocurre cuando las luces se apagan y la oscuridad se vuelve cómplice de los peores horrores. El 14 de marzo de 1978, Devoto se convirtió en el escenario de una de las tragedias carcelarias más brutales de la historia argentina. En plena dictadura militar, un motín estalló en el pabellón séptimo. Los presos, desesperados, exigían mejores condiciones de vida, un reclamo justo que fue respondido con una brutalidad desmedida. Las autoridades respondieron con fuego. Durante horas, los gritos de agonía, el sonido de los disparos y el olor a carne quemada llenaron cada rincón del penal. Cuando finalmente el fuego se extinguió y el humo se disipó, la masacre quedó al descubierto. Más de 60 internos murieron calcinados, asfixiados o acribillados. El gobierno de facto intentó ocultar la magnitud de la tragedia, calificándola como un simple accidente, pero los sobrevivientes y los muros mismos aún recuerdan los gritos de esa noche infernal. Desde entonces, muchos dicen que en los pasillos de Devoto todavía se escuchan las voces de quienes murieron allí, sus ecos atrapados en el tiempo, como un recordatorio perpetuo de la barbarie. Décadas después, y a pesar de la llegada de la democracia, poco ha cambiado en la esencia de Devoto. El penal sigue siendo sinónimo de superpoblación, violencia endémica y una corrupción interna que parece indestructible. Informes oficiales y periodísticos describen celdas sin ventilación donde el aire es irrespirable, presos que fabrican armas con cualquier pedazo de metal que encuentran, y una economía paralela donde algunos guardias cobran impuestos ilegales por permitir el acceso a ciertos pabellones o simplemente por garantizar la seguridad de un recluso. En 2018 se anunció con bombos y platillos el cierre definitivo de la cárcel y su traslado a un nuevo complejo en Marcos Paz. Era una promesa que trajo esperanza a los vecinos del barrio y a las organizaciones de derechos humanos. Pero hasta hoy
Devoto sigue funcionando. Es un símbolo viviente de un sistema penitenciario colapsado, donde la justicia se desdibuja entre barrotes oxidados y promesas rotas. La pregunta persiste, resonando en el aire: ¿por qué sigue abierta una cárcel que el propio Estado declaró inhumana? Entre los muros grises de Devoto, cada recluso carga con su historia y con su infierno personal. Las anécdotas que se filtran al exterior pintan un cuadro aterrador. Un exinterno, conocido como el Polaco, relató que durante meses escuchó a un compañero de celda susurrar cada noche, como una letanía desesperada: a mañana me sacan de acá. Pero no sé si vivo o muerto. Su compañero desapareció una mañana, sin dejar rastro. Otros aseguran que hay zonas del penal, pabellones abandonados o sótanos oscuros donde nadie se atreve a entrar. Dicen que ahí se siente la muerte, una frialdad que te cala los huesos y que no tiene explicación lógica. Incluso algunos guardias, hombres curtidos por años de servicio en ese ambiente hostil, confiesan en voz baja haber escuchado pasos en pabellones completamente vacíos o puertas que se cierran solas en mitad de la noche. Devoto no solo encierra cuerpos con sentencias judiciales, encierra almas rotas, fantasmas del pasado y demonios del presente. La peor cárcel de Argentina no es solo un lugar físico de ladrillo y cemento, es un espejo del sistema, un reflejo incómodo del abandono y de lo que ocurre cuando el ser humano olvida su propia humanidad. Devoto no necesita fantasmas para ser aterrador, porque los verdaderos horrores están vivos, caminan entre sus pasillos todos los días. Son los horrores de la desesperanza, la brutalidad y el olvido. ¿Crees que una persona puede salir de un lugar así y volver a ser la misma? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los lugares más oscuros del planeta, suscríbete, porque lo que viene será aún más impactante. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video.